Te escuché hablar de que los de Nestlé fueron a vuestra fábrica de la que tan orgullosos estabais y de repente dijeron mal. Sí, pues fue una empresa, dentro de otras, pero fue una empresa muy tractora. Ellos vinieron, nosotros estábamos muy orgullosos era el molino de maíz de Almácera. Entonces ellos tenían mucho interés en comprar producto y vinieron a auditar y bueno, pues no cumplíamos con prácticamente ninguna de sus requerimientos. Esto era principios, mediados de los 90. ¿En qué tipo de detalles estamos hablando? Pues detalles estructurales, esquinas, cristales, mamparas, todo lo que hoy es como religión, ¿no? Toda la parte de seguridad alimentaria, y que entonces no es que no fuera importante, que lo era, pero los requisitos eran otros, era diferente. Son empresas que ejercen de tractoras contigo porque te empiezan a decir, oye, yo tengo interés, pero estos son mis requisitos, ¿tú los quieres cumplir? Obviamente sí. Y entonces, bueno, pues tienes un calendario, unos compromisos y tú vas adecuando todas tus instalaciones para que ellos te puedan al final certificar y estar a la altura, ¿no?, de lo que te están pidiendo.